Y es un tema que empezamos este viernes a desarrollar, porque el temor a Dios es ese agente unificador en la iglesia. Vamos a retomar la lectura del viernes, Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces estábamos hablando, y este mes hemos hablado acerca de la necesidad de la iglesia, de la necesidad individual de la iglesia, de la necesidad de este mundo que exista la iglesia. Y creo que es importante, estamos hablando el domingo pasado, sí fue el domingo pasado, ¿no? Tuvimos unos ejercicios acerca de unas exposiciones de algunos temas que había que hablar acerca de la unidad, de perseverar, etcétera. Estuvo padre, pero también nos dimos cuenta que pues en ese mismo ejercicio hay hermanos más apáticos que otros, hay hermanos más responsables que otros, etcétera. ¿Así me doy a entender? Hay hermanos con prioridades más en otros órdenes. Y lo que Dios quiere es que todos estemos en unidad. Cuando leemos el comportamiento de la iglesia, después de que Jesucristo ya ascendió, después de que ya recibieron todos el Espíritu Santo, después de que Pedro anuncia el mensaje y 3,000 personas se salvan y están en esa situación, les decía que la idea inicia así. ¿Y sobrevino qué? Temor a toda persona. ¿Por qué? Porque había maravillas, porque hacían señales los apóstoles, pero ¿qué generó este temor? Generó que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus cosas para suplir las necesidades de los demás. Estaban unánimes en el templo, partían el pan en sus casas, comían juntos, estaban alegres y con sencillez de corazón. Evidentemente, el temor del que vamos a hablar hoy, cuando tú ves lo que genera, no es desesperación, no es incertidumbre, no es desconsuelo. El temor del que hoy vamos a hablar genera unidad, genera alegría, genera que las personas entre ellos se sientan con la necesidad de suplir otras necesidades. Así que hoy tenemos que entender que el temor de Dios, el temor a nuestro Dios, no es miedo, no es un terror, no es un espanto. Hay gente a la que le da miedo la oscuridad, hay gente a la que le da miedo las arañas, hay gente a la que le da miedo las alturas, ¿sí o no? Los payasos, las víboras. Ayer había una, allá abajo, una chiquita, una culebra. Ya la sacamos para que nadie se la comiera. La hermana Perlita le daba miedo. Pero no es un espanto, no es un terror, no es una desesperación, un miedo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un conjunto de sentimientos y actitudes. ¿Cómo pueden ser? Reverencia, admiración, respeto, honra, que surgen en el individuo como consecuencia de encontrarse con la santidad y el amor de Dios. Vamos a leer la palabra en Salmo 86. Y mientras lo leemos, les voy a platicar a qué se refiere esto. Ahorita lo leemos. La definición que les di, ¿a qué se refiere? Cuando una persona se encuentra con Dios, no un Dios filosófico, no un Dios dentro de un libro,
sino cuando el hombre se encuentra con la persona de Dios y se da cuenta de su santidad. ¿Qué es la santidad? Recuerden, separado por jerarquización. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? El gran yo soy, el que es, Él es el que es. ¿Qué quiere decir que Él es el que es? Que no existe un método de clasificación donde entre nuestro Dios. Él está separado de todas las clasificaciones. No está separado porque sea algo extraño e inútil, sino al contrario. Está separado porque no hay nada que se asemeje a sus virtudes, a su poder, a su alcance. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando una persona se encuentra con Dios y se da cuenta, valga la redundancia, de su santidad, se da cuenta que Dios es algo inmensamente maravilloso, poderoso, amoroso, que es muy grande. ¿Sí me doy a entender? A eso se refiere el temor. Al decir, wow, qué persona tan maravillosa, qué persona tan digna, qué persona tan asombrosa, qué persona tan... todos los calificativos que le quieras dar. ¿Sí soy claro con esto? En el versículo 10 del Salmo 86 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. ¿Qué pasaba en Hechos 2? Lo que aquí leemos en el Salmo 86. Dice la palabra, y sobrevino temor a todas las personas porque se hacían señales, porque se hacían maravillas, porque se hacían milagros por mano de los apóstoles. Y para ellos eso era un símbolo de que Dios estaba con ellos. En el Salmo 83, más atrás, versículo 18, dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. En la palabra se utiliza mucho que Dios es el altísimo, ¿sí o no? ¿A qué se refiere? ¿A que estaba muy alto? A que Él estaba muy por encima de ellos y de todos los diosesitos que existían en ese momento. ¿Sí me doy a entender? Entonces se daban cuenta, por ejemplo, no, ahorita vamos a ir allá, pues que nuestro Dios hacía cosas que nadie más podía hacer. Eso fue lo que pasó con Jesucristo, ¿sí o no? Dijeron, bueno, es que Él ya lo ha hecho todo. Hizo que el mudo hablara, hizo que el ciego viera, hizo que caminara el cojo, resucitó a los muertos, a Lázaro. Dice, Él lo ha hecho todo. ¿Por qué lo podríamos? Pues crucificar. Unos lo querían matar, pero otros dijeron, no, es que lo que Él hace, eso solamente lo hace Dios, son maravillas, son milagros, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, soy claro con esto. Entonces, cuando una persona se da cuenta de quién es Dios y de quién es uno delante de Dios, viene una actitud de respeto, viene una actitud de reverencia, viene una actitud de honra, de no quererle fallar a Dios, de saber en qué posición te encuentras y que no debes de comportarte como tú quisieras. Ahora, el temor es algo que Dios pide de nosotros. Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Dios? Que lo temamos, que andemos en sus caminos, que lo sirvamos, que guardemos sus mandamientos, que lo amemos. Entonces, cuando una persona se da cuenta quién es Dios, viene en su vida un temor. No el temor de, ay, qué miedo, qué espanto, déjame escondo, sino de decir, wow, ¿quién es Dios?
¿Cómo debo de comportarme delante de Dios? ¿Cómo debo de... El temor nos lleva a un comportamiento específico, en el que una persona no quiere fallarle a la otra persona, en que una persona quiere comportarse de manera que agrade a la otra persona, en la que una persona quiere pues quedar bien con esa persona. Hay una forma de que eso sea negativo y que eso sea positivo. ¿Has conocido a los que da bien? ¿Cuáles son los que da bien? Los que cambian su comportamiento para complacer o para recibir el favor de alguien, para ser vistos. Dios no quiere que seamos quedabienes. Dios quiere que nos comportemos bien siempre, no que cambiemos nuestro comportamiento porque resulta que Él está en todos lados. Es que yo voy a quedar bien con Dios porque ahora que vaya a la iglesia voy a dar mis ofrendas. ¿Pero qué crees? Saliendo de la iglesia, Dios te sigue viendo. En tu casa, Dios te sigue viendo. En la chamba, Dios te sigue viendo. En donde estés, Dios está ahí, ¿sí me doy a entender? Entonces, una persona dice, bueno, yo quiero quedar bien con Dios, pero no puedo quedar bien con Dios un día o a determinadas horas del día. Yo quiero quedar bien con Dios siempre porque Dios está en todos lados siempre. Entonces eso nos lleva a un comportamiento específico. ¿Cuál es ese comportamiento? Se le denomina a su vez santidad. Yo quiero quedar bien con Dios. Y para quedar bien con Dios no puedo quedar bien por una acción que hice, sino que yo tengo que ser una persona agradable delante de Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Bueno, ya sabemos que a través de nuestra fe en Jesucristo, ya sabemos que Él es nuestra santificación, ya sabemos que Él es nuestra justicia, que a través de Jesucristo podemos quedar bien delante de Dios. Por eso es que somos salvos, por eso es que somos recibidos por el Padre. Entonces, ese comportamiento que se llama santidad se refleja y se debe reflejar tanto internamente como externamente, tanto en la iglesia como afuera de la iglesia. Y es que si nos ponemos a analizar un poquito, nuestro comportamiento interno, nuestro comportamiento en la iglesia, es el que debería de regular nuestro comportamiento externo. Un mal hijo de Dios sería un buen padre de familia, ¿verdad que no? Un mal siervo de Dios sería un buen esposo. Una persona que no respeta a su familia, ¿va a respetar a alguien allá afuera? Una persona que no obedece a sus padres, ¿va a obedecer a las autoridades? Lo que pasa es que mucha gente quiere aparentar ser de una forma cuando viene a la iglesia, pero a la iglesia venimos a ser perfeccionados. Es nuestro entrenamiento para la vida externa. Venimos aquí adentro a la iglesia para que nos enseñen. Por eso, para amar a Dios, para saber qué es lo correcto, para saber qué es lo que Dios nos pide. Entonces, el temor a nuestro Dios es lo que regula nuestro comportamiento internamente y externamente. El Señor no nos da una lista de prohibiciones. Si tú vas a ser un seguidor de Jesucristo, no seas marihuano, no seas borracho, no seas infiel. No, Él dice, si tú quieres servir si tú quieres ser un cristiano es porque vas a conocer a Dios, vas a temer a Dios y tú vas a querer estar bien delante de Dios a donde vayas. Le decían al Señor, Señor, ¿y cuáles son los mandamientos más importantes? Bueno, es muy sencillo, solamente hay dos que regulan toda la ley. Ama a Dios y ama a tus hermanos. Ama a Dios por encima de todas las cosas y ama a tus hermanos como a ti mismo. ¿Sí me doy a entender con eso? Entonces, nuestras relaciones en la iglesia, nuestras relaciones dentro del Señor son las que nos tienen o tienen que ser suficientemente reales para que nos perfeccionen y allá afuera podamos ser de bendición a otros.
Oye, ¿sabes qué? Tú eres un mentiroso. ¿Dónde van a decirte que no seas mentiroso? ¿Dónde te van a... Bueno, cuando una persona se relaciona con otro aquí en la iglesia. Oiga, ¿se acuerdan de lo que hablamos el miércoles? Exhortar con una vida de oración. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, no vienes a aparentar ser una persona que no eres. No vienes a aparentar que eres muy santa. Porque ¿de qué te sirve aparentar aquí si allá afuera no eres muy santa? Si aquí eres bien buena onda, pero allá les estás mente y mente la madre. No funciona así. Lo que Dios quiere es que nuestro temor a nuestro Dios sea interno y sea externo. Pero ¿cómo puede darse el caso precisamente que en nuestras relaciones personales dentro de la iglesia podamos relucir? Para relucir hay que pulir, hay que quitar las imperfecciones. ¿Alguien aquí se le ha oxidado alguna herramienta? ¿Sí? ¿Y qué le hacen? Ya no sirve, mejor me compro otra. Algunos sí le hacen así. Otros que dicen, bueno, pues voy a ponerla en bicarbonato con vinagre, a ver si se le quita. Y con limón, con una coca, y después la voy a tallar. El tema es que no nos gusta eso. ¿Qué es más fácil? Pues ya tírala y mejor cómprate otra. El Señor, ¿qué hace cuando viene cada uno de nosotros a Él? Dice, no, este está reoxidado, no me sirve, mejor otro. No, el que hace, pero ¿cómo nos limpia? Nos mete a la iglesia, porque la palabra dice, vamos a abrir la palabra en Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nosotros queremos pensar, y ya llevamos un mes hablando, de que el perfeccionamiento de nuestras vidas no es yo y Dios y en la oración solito leyendo la palabra de Dios y que nadie me juzgue. Ya nos dimos cuenta que es yo dentro de una iglesia amando a mis hermanos, soportando a mis hermanos, exhortando a mis hermanos, siendo paciente con ellos, y resulta que soy una persona molesta para los demás. Y que hay otros que también a mí me molestan. ¿Y qué tenemos que hacer? Sáquese de aquí. No. Resulta que así como el hierro se aguza cuando le das unos llegues, el Señor dice, el hombre se aguza con el rostro de su amigo. Porque recuerden que la palabra de Dios no nos perfecciona por acto de magia. Ya leí que tengo que ser bien liberal. ¡Chin! Ya soy bien liberal. No, es que como yo leí sobre la liberalidad, siento que Dios ya me hizo bien liberal. Oye, wow, qué liberal eres, mi hermano. Sí, yo lo sé, mi hermano. ¿No? ¿Cómo sabes que una persona ya es bien liberal? Cuando te invita a las tortas, los tacos, cuando te compra, cuando te da, cuando quiere apoyar a los demás, ¿sí o no? No es que, yo soy bien liberal porque yo creo que soy bien liberal. Cuando le empezamos a dar a Dios, ¿han escuchado ese versículo? Honra a Dios con tus bienes. Si tu hermano tiene necesidad, dale de comer. Entonces una persona dice, no, yo y Dios, yo ya soy bien liberal. Yo ya soy, ya leí que tengo que ser fiel. ¡Chin! Ya la palabra de Dios me hizo fiel. Solo se puede saber si una persona es fiel cuando tiene una relación con otra persona. Los solteros, aquí hay algún soltero que me diga, yo soy bien fiel y bien leal a mi esposa. Pues ¿cómo si no tienes ni esposa? Entonces, ¿cómo puedes ensayar para que cuando te cases seas bien fiel, bien leal? Siendo fiel a Dios, siendo fiel a tu iglesia, a tus hermanos, ¿sí o no? Porque todos los enamorados se tienen que dar cuenta de algo. Es que me gusta Juanito. Juanito es bien guapísimo. Pero tú quieres alguien que te ame.
alguien que te soporte en todos los sentidos, alguien que te apoye, ¿sí o no? Pero resulta que Juanito no viene a los servicios. Juanito, ¿cómo se llame? ¿O quieres decirnos el nombre? Ya usamos ese ejemplo si quieres. Esta persona resulta que no ama a Dios, no respeta a sus papás. Si no respeta a sus papás, ¿te va a respetar a ti? Uno piensa que sí, ¿sí o no? No, claro, porque a mí me dijo mi amor, porque a mí me dijo, pero eso es quedar bien. Pero lo que Dios quiere no es que seamos quedabienes, es que seamos gente santa en todo momento, en toda circunstancia, para que mañana o pasado podamos ser de bendición a otra persona. El temor a nuestro Dios nos ayuda a no hacer lo malo entre los hermanos, a no tener malos pensamientos, malas palabras, malas ideas, a aniquilar esa maldad dentro de nosotros. Porque te repito, si tú no eres una persona fiel a tu Dios, que honras a tu Dios, que le das ese lugar a tu Dios, que es la persona más maravillosa, entonces el temor a nuestro Dios nos ayuda a tener un comportamiento correcto. Proverbios 8, capítulo 8, versículo 13. Y es que todo se regula de adentro hacia afuera. Cuando tú lo quieres hacer al revés y a tus amigotes les invitas los refrescos y los tacos, pero a tu esposa y a tu familia no le das, estás al revés, ¿sí o no? 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. No se refiere a Salomón, se refiere a que el temor de Jehová tiene la inteligencia, tiene el poder. ¿Soy claro con esto? Entonces, una persona que dice que ama mucho a Dios o que teme mucho a Dios, tiene que reflejarlo en todas las áreas de su vida, porque Dios está en todos lados. Tiene que reflejarlo en todas las relaciones de su vida, porque Dios está en medio de cada relación en la que tú participes, porque tú decidiste que iba a ser el Señor de tu vida. Lo que regula nuestra santidad, lo que regula nuestra unidad, es eso. Yo, ¿por qué amo a mi hermano? Yo, ¿por qué no se lamento a la hermana? Yo, ¿por qué no hablo mal de ese hermano? Yo, ¿por qué no envidio a esta persona o a esta otra persona? ¿Por qué no lo hago? Porque Dios, que está allá arriba, me está viendo. Y yo le quiero agradar a Dios. Yo no quiero hacer algo que a Dios le ofenda. Yo quiero comportarme como Él quiere que me comporte. Yo quiero quedar bien con Dios, pero siempre. Yo quiero ser la persona que le agrade a Dios. Y yo creo que tener envidia, ira acerca de esta persona no está bien, no habla bien de mí delante de Dios. Aunque esa persona se merezca lo peor, según yo. ¿Qué pasaría, mi hermano? Porque Dios lo hace, pero a nosotros se nos olvida un poquito. Ahí han visto esa, no sé si fue una película o qué fue, una serie, en la que los pensamientos que no dice se escuchaban en voz alta. ¿Qué pasaría si Dios, y que sí es así, se pone a escuchar los pensamientos que no dices? ¿Cómo te sentirías delante de Él? Avergonzado. ¿Por qué? Porque hay cosas que no dices, ni a tu esposa, ni a tu San Juditas, ni a quien quieras. Pero Dios sí te ve. Dios sí sabe lo que pasa ahí. Ese temor es el que regula nuestras relaciones. Es el que regula la unidad en la iglesia, en la que yo digo, ¿sabes qué? Esta persona, oh Señor, quita estos pensamientos de mí, estas ideas, estas actitudes, esto no es correcto. Ay, es que en la iglesia no te dejan hacer esto o lo otro. No, no es que no me dejen, es que yo temo a mi Dios. Ay, pues qué Dios tan más feo, porque no te deja hacer nada. No, es que yo no quiero hacerlo.
Yo no quiero ofender a mi Dios. Mi hermano, cuando tú quieres casarte con una persona, no la quieres ofender, ¿o sí? Oye, es que se murió mi abuela. Ay, pues ya ni modo, ¿qué hacemos con eso? ¿Le dices así? ¿Qué le dices? Híjole, pues yo nunca tuve abuelos, pero yo imagino que ha de ser muy difícil esta situación. Pues cuenta conmigo y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no solamente de dicho. ¿Sí soy claro con esto? Entonces, cuando queremos agradar a nuestro Dios, hay cosas que tenemos que cambiar nosotros. No podemos decir, pues que se amuele, así soy yo. Si a ti te gusta mucho, mucho, mucho el fútbol, pero a tu esposa, a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú si tú los amas? Decirles, pues te amuelas. Esta es mi casa, o cuando yo quiera, voy a ver el fútbol. Si te gustan mucho las chelas, pero a tu esposa, a tus hijos, los avergüenzas y los amas, entonces, ¿qué haces? Ni modo. ¿Para qué te casaste conmigo? ¿Quieres otro papá? Búscatelo allá afuera. Yo soy así. ¿Así funciona? No, ¿por qué no funciona así? Porque la regla que regula nuestras relaciones es quiero amar a esta persona, quiero quedar bien con esta persona, esas personas me importan, esas personas las amo, no quiero que se vayan, ¿sí o no? Ahora eso es, pero con Dios. ¿Sabes qué? Eres un mentiroso, eres un rebelde, eres un... Y toda la lista de cosas que leíamos ayer en las puertas, ¿no? ¿Y qué le dices al Señor? Señor, ni modo, así me hiciste, ¿no? Imagínate si le dices eso al Señor. No, yo no te hice así. El Eclesiastés, ya leyeron este versículo que dice, una cosa me he dado cuenta, Dios hizo al hombre perfecto, pero él se buscó muchas perversiones. Entonces, no, yo no te hice así. ¿Qué tenemos que hacer si amamos a nuestro Dios? Pues cambiar nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer si amamos a nuestros hermanos? Pues ni modo que cambien ellos. Yo no los pedí como mis hermanos. Es más, ¿para qué viene? No, ¿sabes qué? Si no te gusta cómo somos aquí, pues llégale. ¿Así es? No. ¿Se acuerdan cuando hablamos de nuestros derechos y de cosas que tenemos que ajustar? Por amor a los demás. El temor a Dios debe de regular nuestras relaciones. El temor a Dios es el que mantiene la unidad en la iglesia. Es que yo no puedo soportar esta situación. Bueno, pero ¿qué dice Dios al respecto? Pues que lo soporte. Ya que lo voy a soportar, pero enojado porque no estoy de acuerdo. ¿Y qué vas a ganar con eso? En tu interior sigues en desacuerdo con Dios. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy en la tarde, ¿cómo evaluamos, si no tenemos el temor a Dios, cuáles son las bases de nuestras relaciones? Vamos a hablar de principios. ¿Qué es un principio? Una norma, una regla fundamental, una norma inherente a un sistema. Pues cuando una persona teme a Dios, no te pones a decir esto sí y esto no, esto sí y esto no, sino ¿cuál es la regla general? A ver, hermano, y sí se puede que si yo cuando voy en los carros, etcétera, bla, 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 a ver, hermano, yo no te voy a decir qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal en tu vida. Tú tienes que tener un temor a Dios. Si tú amas a Dios, respeta la autoridad. Si tú amas a Dios, honra a los demás. Si tú amas a Dios, etcétera, 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 de lo que vamos a hablar hoy en la tarde. ¿Sí me doy a entender con esto? Entonces, ese es el punto de nuestras relaciones, ese es el punto de la iglesia. Lo que pasa es que si tú no temes a Dios, pues no vas a dejar de hacer las cosas que haces, ¿sí o no?
no vas a cambiar el comportamiento que tienes. Y vas a generar discordia y de pleitos entre los hermanos, ¿sí o no? Es que ese hermano me saludó mal, así que ahora ya no le voy a hablar. Pero ¿tú consideras que Dios está viendo eso? ¿Tú consideras que Dios ve esa actitud que hay en ti? No, Dios, porque uno piensa que Dios solamente ve la injusticia de la otra persona. ¿Han escuchado eso de, pues Dios conoce mi corazón? Pues qué terror. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Dios sabe por qué hice las cosas. Está muy bien, mi hermano, pero tú estás delante de los demás. Yo no lo hice para que se ofendiera, así que ni modo, ¿para qué se ofende? ¿Sí o no? Si hemos pensado eso, ¿no? Pues ya, ¿qué hacemos? Ya, ni modo. En cierta manera, pues nosotros tenemos que ser responsables de nuestras actitudes, pensamientos, sentimientos y todo lo que hay en nosotros. Si la otra persona ya nos odia, ya lo que tú quieras, él es responsable delante de Dios. Decirle a Dios, Dios, la verdad es que soy un rencoroso, un mentiroso, estoy harto de mis hermanos, pero te amo. ¿Qué va a decir el Señor? Pero ¿cómo que me amas? Si no amas a tus hermanos, si no los perdonas, si no los respetas, si no te comportas de la manera correcta. Entonces, el temor a Dios cambia nuestro comportamiento y debe de ser de lo interno a lo externo, de adentro hacia afuera, en todos los sentidos. Y les decía el ejemplo de los papás, ¿no? Si no respetas a tus padres, si no obedeces a tu papá o a tu mamá, cuando vayas a chambear a algún lugar, ¿vas a respetar y a obedecer a la autoridad? Pues no. Pero hay gente que les repetía, ¿no? Que es, ¿cómo se llama el dicho que se me olvida? El candil de la calle y oscuridad en la noche, ¿no? De su casa, en el día y en la noche. Amas a todo mundo amas. A los necesitados, a las viejitas, a los borrachitos, a los que no tienen. Pero ¿qué pasó con tu familia? Tiene que ser de adentro hacia afuera. ¿Sí soy claro? Respetas a todo mundo, al presidente, a los policías, a Carlos Slim que ni conoces, a todos respetas. Pero ¿qué pasó en tu casa con tu esposo? Es que si él fuera, es que si ella se comportara así como nada. Primero es adentro y después es afuera. Si tú quieres ser una persona santa allá afuera, tienes que ser una persona santa aquí adentro. Si tú quieres amar allá afuera, tienes que aprender a amar aquí adentro. Si tú quieres bendecir allá afuera, tienes que aprender a bendecir aquí adentro. ¿Estamos claros? Vamos a ponernos en pie.